y el verso 10. Voy a leer en la traducción Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9 y 10. Cuando usted lo tenga, por favor, dé un amén. Gloria a Dios. En este día me corresponde compartir una palabra bajo la temática expansión espiritual. Repito, expansión espiritual. Y dice así, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9 y 10. En la Nueva Versión Internacional dice: al cruzar, póngame atención a esto, al cruzar, Elías preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Ojo a esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? Te pido, respondió Eliseo, te pido que yo herede una doble porción de tu espíritu. Verso 10 dice así: has pedido algo difícil, dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Voy a leer el versículo 10 otra vez. Dice así: has pedido algo difícil, dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Poderosa la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Expansión espiritual. ¿Cuántos quieren expandirse espiritualmente? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Hemos estado escuchando el término expansión hace unos días para acá, y me gustaría definirlo como lo dice la Real Academia, y dice que expansión es la acción y el efecto de extenderse, dilatarse, ensancharse, ocupar más espacio o aumentar en tamaño y volumen. Yo quiero quedarme con estas tres palabras últimas: ocupar más espacio, aumentar en tamaño y en volumen. Creo que es más fácil de comprender para nosotros estos términos. Cuando usted piensa en expansión, usted tiene que pensar en algo que va a ocupar más espacio, algo que va a aumentar de tamaño, algo que va a aumentar su volumen. Entonces, cuando estamos hablando de expansión espiritual, significa que tu espiritualidad va a ocupar más espacio en tu vida, que va a aumentar su volumen, va a aumentar su tamaño en tu interior. Es decir, que si antes yo era un 50% espiritual y un 50% carnal, yo este año mi espiritualidad va a aumentar. Si aumenta un 60, ya te estás expandiendo. Si aumenta un 70, ya te estás expandiendo. Lo que significa es que tienes que aumentar tu volumen de espiritualidad. La espiritualidad tiene que ocupar más espacio, y mejor si ocupa toda tu vida. El problema de nosotros ha sido que vemos lo espiritual como una parte de nuestra vida. Yo soy espiritual cuando estoy en la iglesia. Soy espiritual para las cosas que tienen que ver con Dios, porque, pastor, estamos en la tierra. Y en la tierra uno tiene que también poner los pies sobre la tierra y pensar de forma terrenal, de forma natural. Pero hemos aprendido por la palabra, como nos explicaba el pastor Manuel hace unos días atrás en el culto, de que nosotros somos seres espirituales con una experiencia terrenal. ¿Sí me están siguiendo?
Nosotros nacimos de Dios, venimos de Dios. Nuestra esencia, nuestra naturaleza es ser espíritu. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de tener una experiencia terrenal. Esta experiencia terrenal tiene un tiempo. Somos peregrinos, una palabra que también hemos escuchado varias veces en estos días. Somos peregrinos, pero si nos aferramos a la vida terrenal, es por eso que vamos menguando en lo espiritual, porque nos estamos acostumbrando al aquí, a la hora, a lo que vivimos, a lo que sentimos, a lo que experimentamos en esta tierra, y poco a poco nos desconectamos de las cosas del espíritu. Pero este año tú puedes tomar la decisión de expandirte espiritualmente. Voy a repetirlo otra vez. Este año tú puedes tomar la decisión de expandirte espiritualmente, porque todo se basa en una decisión. Nosotros podemos decir muchas cosas aquí. Aquí puede caer la gloria, aquí puede descender el mismo Dios, pero Dios nunca va a anular tu capacidad de elegir. Jamás te va a eliminar el libre albedrío que Él mismo te dio a ti para elegir. Entonces, si yo quiero crecer espiritualmente hablando, entonces tengo que tomar la decisión de dar pasos hacia mi crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y he tomado la figura de Eliseo para hablar acerca de expansión espiritual, porque creo que es un escenario que es muy útil para hablar sobre esta temática. Pero me paré en el versículo 9 y 10 porque cosas extraordinarias acontecen en estos dos versículos. Lo primero que debo afirmar para introducirme aquí en este sermón o en esta ponencia es que en la expansión espiritual no se da de la noche a la mañana. Es un proceso, diga conmigo proceso. Es un proceso que, así como Eliseo, tal vez todos los que están sentados en este lugar ya hemos atravesado. Porque es un proceso que toma su tiempo. Si usted conoce la historia, usted sabe que Eliseo y Elías, antes de llegar al punto del versículo 9, hicieron un recorrido por varias ciudades. Y cada una de estas ciudades representaba una etapa, una fase de su proceso de expansión. Acuérdense que cuando Elías se acercó a Eliseo y depositó o le puso el manto, fue por orden de Dios, orden de su padre. Y Dios le dijo: ve y entrégale el manto, unge a Eliseo como profeta sucesor. Pero Eliseo no estaba perdiendo el tiempo, estaba trabajando. Entonces Eliseo tuvo que tomar la decisión de aceptar el llamado de Dios, de responder con un sí a la voz de Dios que le dice: quiero que me sirvas. Así como tú y yo hemos dado una respuesta positiva al llamado de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Si tú no estuvieras aquí, entonces tal vez tu respuesta no era positiva, pero estás aquí porque eres un líder de este ministerio. Amén. Eres un líder, eres un llamado, eres un escogido de Dios para una tarea. Has respondido con un sí al llamado para liderar algún área de la iglesia o del reino de Dios. Eliseo también respondió con un sí cuando fue puesto el manto sobre él. Pero entonces empezó un proceso de crecimiento. Y la Biblia dice en el versículo, vamos al capítulo 2, manténgase ahí. Dice que en el versículo 2, versículo 1, dice que cuando se acercaba la hora en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí. Y usted conoce la historia. Y Eliseo le dijo: mira, vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré. Pero Gilgal, ¿qué era? Gilgal era un pueblo, era una ciudad en donde Dios había hecho cosas. Fue en Gilgal donde Jacob edificó un altar con las 12 piedras en donde que habían extraído del Jordán cuando cruzaron en seco. ¿Se acuerdan? Que Dios le dio la orden de tomar 12 piedras de allí, y en Gilgal se construyó este altar en representación para que todo aquel que lo mirara preguntara: ¿y qué significa este altar de 12 piedras?
Bueno, este altar es un recordatorio, es para hacer memoria de que Jehová nos libró de las manos de los egipcios, nos hizo cruzar el Jordán en seco y nos llevó a la tierra prometida. ¿Sí? Era un altar que enviaba un mensaje diciendo: Dios estuvo aquí, obró aquí, hizo un milagro aquí. Pero en Gilgal también ocurrió algo. Dios le dijo a Josué que circuncidara al pueblo, porque el pueblo no había sido circuncidado para entrar a la tierra prometida. Así que Gilgal fue el lugar en donde Josué circuncidó a todo el pueblo, y Dios dijo: hoy he quitado el oprobio de Israel. Entonces Gilgal representa el lugar de la consagración, el lugar de la limpieza, el lugar donde Dios quita el pecado del pueblo de Israel para prepararlo a la entrada a la tierra prometida. Ellos salen de Gilgal, del lugar en donde fueron purificados, del lugar en donde fueron santificados y consagrados y separados para Dios. Entonces, cuando transicionan de allí, dice que van a la siguiente ciudad, y la siguiente ciudad es Betel. Diga conmigo, Betel. De Gilgal, del lugar de la limpieza, Elías se mueve a Betel. Betel significa casa de Dios. Diga conmigo, casa de Dios. Era el lugar donde Jacob, ¿se acuerdan que estaba cansado y se acostó a dormir? Y dice que puso una piedra y se recostó sobre ella y soñó y veía una escalera en donde ángeles subían y bajaban y hacían cosas. Y cuando se levantó dijo: ciertamente Dios está aquí, esto es casa de Dios, y yo no lo sabía. Entonces él nombró ese lugar Betel. Entonces en Betel, a ese lugar visitó Elías. La Biblia no dice por qué Elías estaba haciendo un recorrido a esas ciudades, pero en cada una de esas ciudades había una comunidad de profetas. Lo que a mí me hace entender que Elías ya sabía que iba a ser quitado, separado de Eliseo, iba a ser arrancado de esta tierra. Y Elías estaba visitando las ciudades donde había comunidades de profetas. ¿Qué le estaba diciendo Elías a los profetas? Yo no lo sé, Pastor Nino, pero creo que le estaba dando sus últimas instrucciones antes de irse con el Señor. Pero no solamente dándole sus últimas instrucciones, había algo espiritual aconteciendo en la vida de Eliseo. Porque en cada ciudad, cuando llegaron a Betel, también había ciudades, habían comunidades de profetas diciéndole a Eliseo: sabes que hoy te van a quitar a tu Señor de ti. Y él decía: cállense, yo lo sé, no me estén diciendo nada. Y Eliseo no quería separarse de Elías. Me encanta que tú puedas reconocer cuando el hombre de Dios está ahí, cuando lo que tú quieres está depositado en esa persona, y tú no vas a moverte hasta que tú lo obtengas, hasta que tú lo consigas. Aunque hayan voces diciéndote: mira, ¿sabes qué? Te van a quitar a tu maestro, a tu mentor, a tu Señor. Él decía: cállense, ya yo lo sé. Yo estoy en lo mío, estoy enfocado en lo que yo quiero. Porque cuando tú quieres expandirte, las voces negativas no van a detenerte. Cuando tú has tomado la decisión de expandirte, las voces negativas no van a detenerte. Mira, y esas voces negativas pueden venir de profetas. Esas voces negativas pueden venir de apóstoles, de pastores, de maestros, de evangelistas. Esas voces negativas pueden venir de tu propio mentor. Porque Elías le decía: quédate aquí. Pero él decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Porque para expandirte primero tienes que limpiarte. Tú no puedes ir a la casa de Dios si primero no te limpias. No puedes ir a Betel si primero no pasas por Gilgal. Necesitas consagrarte. Estoy hablando no de ser un cristiano, un creyente. Estoy hablando de expansión espiritual. Estoy hablando de obtener una unción especial para la tarea. Porque a la iglesia, a la casa de Dios llega cualquiera. Pero si tú quieres expandirte espiritualmente, si tú quieres obtener el manto de Elías, tú no puedes solamente conformarte con ir a la casa de Dios. Tienes que limpiarte. Entonces él pasó el proceso de la limpieza como tú y yo. Yo lo creo.
hemos sido limpiados, hemos sido separados, hemos sido consagrados. ¿Cuántos dicen amén? Luego lo llevó a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Lo llevó al lugar en donde él podía encontrarse con Dios, a tener una experiencia con Dios. Pero después, cuando está en Betel, le dice: Eliseo, quédate aquí, porque Dios me mandó a ir a Jericó. Diga conmigo, Jericó. Y él le dice: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. ¿Y qué era Jericó? Jericó era la tierra que el pueblo de Israel rodeó y que Dios conquistó. Ojo, aquí estoy diciendo Dios conquistó, porque no fue Israel que conquistó. Israel no hizo nada. Israel solamente siguió instrucciones y gritaron, pero ese grito de Israel no era suficiente para atemorizar y para derribar los muros de Jericó. Entonces Jericó representa el lugar de la fe, el lugar de la dependencia, el lugar en donde, ¿sabes qué, Eliseo? Si tú quieres tener lo que yo tengo, tú tienes que desarrollar tu fe. Tú tienes que atreverte a hacer cosas que tú nunca habías hecho. Tú tienes que atreverte a hacer cosas absurdas, cosas que no tienen una explicación razonable. Tú tienes que estar dispuesto a creer, aun cuando no veas nada. Tú tienes que estar dispuesto a creer, aun cuando no puedas explicar lo que se te está demandando. ¿Alguien está conmigo? A ese nivel tú tienes que llegar para poder expandirte espiritualmente. Ninguno que no tiene fe puede expandirse. Voy a repetirlo otra vez: si tú no tienes fe, no te vistas que no vas. Si tú no te atreves a creerle a Dios, tú no vas a poder tener una expansión espiritual. Llegó a Jericó, y también los profetas de esa comunidad le decían: se va a ir tu Señor. Y el man no le puso color a eso. La Biblia dice que caminaron desde Jericó hacia Jordán, hacia el Jordán. Ubíquese conmigo ahí. Versículo 6. Quédate aquí, le dijo. He sido enviado al Jordán. Tan cierto como que el Señor y tú viven. Tan cierto como que el Señor y tú viven. Te juro que no te dejaré solo. Aquí hay varias cosas. Yo sé que él tenía un plan, pero él también sabía que su Señor se iba y él quería pasar los últimos momentos con su Señor. Él quería ser el último en ver a Elías. Y dice que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al Jordán. Pero habían 50 miembros, mira lo que dice aquí, de la comunidad de profetas que fueron también hasta el lugar. Estaban siguiéndolo, pero se mantuvieron a la distancia frente a ellos. Entonces Elías tomó el manto y lo enrolló y golpeó el agua. Y dice que el río se dividió en dos y ambos cruzaron en seco. El Jordán, si te dije que Gilgal era el lugar de la limpieza, Betel era el lugar de la casa de Dios, el lugar de la presencia de Dios. Te dije también que Jericó era el lugar de la fe. Está transicionando, está expandiendo su mente, está expandiendo su relación con Dios y con su mentor. Llegan al Jordán, pero el Jordán representa el lugar de la acción. Diga conmigo: acción. Porque el Jordán era un río que no podían ellos cruzar. Entonces dice la Biblia que Elías tomó el manto, se lo enrolló y golpeó el agua y las aguas se abrieron. Y dice que cuando cruzaron, ahí es donde está nuestro versículo clave, pon el 9 ahí, que cuando cruzaron, Elías preguntó. No fue antes de cruzar que Elías preguntó. ¿Cuándo fue el que preguntó Elías? Cuando cruzaron. Porque cuando cruzaron, Elías se dio cuenta
que Eliseo era apto para continuar la tarea. Voy a repetirlo otra vez. Cuando cruzaron, Elías se dio cuenta que Eliseo no estaba jugando al cristianito. Elías se dio cuenta que Eliseo no estaba jugando al profetita. Elías se dio cuenta que Eliseo estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario por la unción. Y por eso cuando cruzaron, él hizo la pregunta clave. Hay gente que quiere que tú le hagas la pregunta clave sin haber cruzado. Hay gente que quiere que tú le hagas la pregunta, que tú le hagas las ofertas, que tú le hagas los ofrecimientos antes de pagar un precio. Pero no vendrán los ofrecimientos, si vienen de Dios, no vendrán antes de tu esfuerzo. Tienes que demostrar que quieres hacerlo. Tienes que demostrar que eres apto para la unción. Tienes que demostrar que estás dispuesto a pagar el precio por el evangelio del reino de los cielos. Tienes que estar dispuesto a demostrar que quieres la unción de Dios. Porque si en Gilgal él se hubiera quedado, la pregunta nunca hubiera llegado. Si se hubiera quedado en Betel, la pregunta nunca hubiera llegado, Lisi. Si se hubiera quedado en Jericó, la pregunta nunca hubiese llegado. Pero fue al cruzar que Eliseo recibió la pregunta del millón. Son preguntas. Son preguntas. No son cualquier pregunta. Es la pregunta, hermano. ¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Wow. Aquí hay mucho que decir, ¿eh? Aquí hay mucho que decir. ¿Qué quieres que haga por ti? Mira, sabía Elías que Eliseo no estaba ahí por gusto. Es decir, no hay nada de malo que estés por interés al lado de una persona cuando el interés es sano. Voy a repetir esto, porque hay gente que se ruboriza. Este está conmigo porque quiere algo de mí. Elías sabía que Eliseo quería algo y no le daba pesar que quisiera algo, porque lo que quería Eliseo era algo grandioso, algo poderoso, algo maravilloso. Era la unción de Dios. No quería riqueza, no quería cosas banales de la tierra. Quería la unción. Pero no quería, pero es que lo que él le respondió no era lo que Elías esperaba. Elías esperaba: yo quiero ser como tú. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el seminario había un compañero que decía: hermano Juan Manuel, ¿y cuándo vamos a predicar como usted predica? Porque el hombre estaba anonadado de las predicaciones. Queremos ser como usted, hermano Juan Manuel, porque cuando tú ves algo bueno, tú dices: yo quisiera ser como él. Elías esperaba una respuesta así, ya va. ¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Me encanta que él está claro: no me estoy separando porque quiero. Hay veces que vas a quedarte solo, porque hay quienes quieren la unción acompañada. Pero Elías le estaba diciendo a Eliseo claramente: ¿qué quieres que haga por ti? Aprovecha ahora, porque me van a quitar de tu lado. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos que aprovechar ahora a la gente que Dios ha puesto a nuestro lado. Porque el martes vamos a enterrar a una persona que nosotros pensábamos que iba a ser eterno, que todavía le faltaba mucho tiempo, pero Dios decidió llevárselo ya. Y todo el mundo está como que: ¿qué pasó aquí? Por eso aprovecha. Hoy tú tienes a tu pastor, aprovecha. Hoy tú tienes a tu apóstol, aprovecha. Porque tú no sabes cuándo te van a separar de él. Tú no sabes cuándo el Señor nos va a quitar, ya sea de la vida o ya sea del lugar, de lo que sea. Pero tú tienes que aprovechar para extraer todo lo bueno que tú puedas extraer de esa persona. Y él estaba diciendo: me van a separar de tu lado, pero estoy listo para darte algo. Los mentores siempre están listos para liberar algo.
Dios siempre está listo para liberar algo. Los que tienen que querer somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, cuando le hacen la pregunta, me parece recordar el escenario en donde Jesús le pregunta a aquel paralítico que tenía 38 años de estar allí, junto al agua, al estanque de Betesda. ¿Se acuerdan ese escenario? Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Oye, era para decir: ayer quiero ser sano, desde ayer quiero ser sano. Pero él va a responder una tontería. Hermano, cuando te hacen preguntas claves, hermano, tómate tu tiempo para responder correctamente. Porque cuando te hacen la pregunta, no cualquier pregunta, la pregunta, y quien te hace la pregunta, aprovecha. ¿Qué quieres que haga por ti? Pero me encanta, porque sucedió lo inesperado. Te pido que yo herede una doble porción de tu espíritu. Eso es querer expandirse. Yo no quiero el volumen que tú traes. Yo no quiero tu tamaño. Yo no quiero el espacio que tú ocupas. Yo quiero el doble. Yo quiero el doble. Alguien que diga: yo quiero el doble. Yo quiero el doble. Yo quiero el doble. Porque mira, si tú quieres lo que yo tengo, hermano, vas a darle al mundo lo mismo que yo puedo dar. ¿Y para qué tú quieres dos Yasdey? Ya Yasdey está aquí. Dale al mundo el doble. Dale al mundo más de lo que yo he podido darle. Dale tú más. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Eso es tener el corazón, el anhelo, el deseo de expandirse espiritualmente. Hay quienes se sienten maravillados por las cosas que ven y está bien, pero Dios te puede dar más. Voy a repetirle a alguien: Dios te puede dar más. Dios te puede dar más. Lo que tú has visto hasta ahora no es nada comparado con lo que Dios te puede dar. Y yo creo que Eliseo se fue a la estratosfera con esa. Quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías quedó como que: ¿qué? ¿Este hombre es serio? ¿A cuánta gente, si tú excluyes a una persona de algo, se sienten? A veces me siento con el Paz Nino a recordar a la Sirofenicia, porque ella es una cosa seria. Y nos gozamos, nos deleitamos hablando de esos casos. Y pensaba yo: ¿cuántas veces lo echó? Le dijo: quédate en Gilgal, quédate en Betel, quédate en Jericó. 3 veces lo echó y las 3 veces le dijo: no me voy a quedar, entiéndelo. Hermano, tú ni lo has echado y hay gente que está herida. Tú no lo has echado y merece que lo echen. Tú no lo echas y están heridos, se echan solos. ¡Qué locura! Pero este hombre estaba hecho como de hierro, porque nosotros con una echadita y ya. Este era del team de la Sirofenicia. A prueba de todo, contra rechazo, tenía su chaleco antibala, antirrechazo, antipalabra de menosprecio. Él tenía puesto su chaleco porque él tenía una meta. ¿Alguien está conmigo aquí? Es que es el punto. Cuando tú tienes claro lo que tú quieres, nada ni nadie te va a sacar de eso. Por eso el apóstol Pablo decía: de aquí en adelante nada me cause molestia, pues llevo en mi cuerpo las marcas. Es que cuando yo estoy claro en lo que yo quiero, va a pasar lo que tenga que pasar, pero avanzo. Hermano, si tú tomas la decisión en este lugar de expandirte espiritualmente, va a caer lluvia, trueno, relámpago, todo lo que quiera venir, y te vas a mantener creciendo. Eliseo tenía esa mentalidad clara. Y la Biblia dice que el hombre se mantuvo allí. Pero la respuesta, Lizzy, yo pienso que él dijo: wow,
Es una dura. En nuestro idioma panameño, es una dura. Has pedido algo difícil. Y esto es una de las cosas que ahí empiezo a desarrollar pues la estructura de mi sermón. Lo primero que quiero decirte es que la expansión espiritual no es fácil. Diga conmigo, no es fácil. Por eso que a todos nos cuesta expandirnos, Gracie. Por eso que a todos nos cuesta crecer. Por eso que a todos nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta buscar a Dios, nos cuesta ayunar. Porque crecer espiritualmente no es fácil. Es de decisión. Por eso Elías le decía a Eliseo: mira, tú me has pedido algo difícil. Pero me encanta que lo que pidió, dice ahí, pero si logras verme. Cuando él usa la palabra si logras, significa que aunque no es fácil, es posible. Porque le dice, si logras verme. Ese si logras te indica que es posible alcanzar lo que estás pidiendo. En otras palabras, está diciendo que aunque sea difícil expandirte espiritualmente, si tú te decides a mantenerte enfocado, lo vas a lograr. Porque para poder ver a Elías levantándolo Dios, tú tenías que mantenerte enfocado en Elías. Ahora, hay quienes pasa un bicho y siguen el bicho. Hay quienes pasa un pajarito y se distraen con el pajarito. Hay quienes suenan una lata allá atrás y se desconectan de lo que está pasando aquí adelante. Están recibiendo la palabra y cualquier cosa te distrae. Suena el pin de tu celular y tú dices, ay, te desenfocaste. Y era justo en el momento en donde ibas a ver la manifestación de Dios. Un momentito así puede generar un problema, un caos. Ahorita no lo acabamos de vivir. Estábamos riéndonos ahí a carcajadas. Y en el siguiente segundo estábamos experimentando una cosa fuerte. Porque un minuto de descuido puede traer consecuencias negativas. Pero si tú te mantienes enfocado, aquello que has dispuesto lo puedes lograr. Alguien que diga amén a esto. Para poder alcanzar la expansión espiritual que anhelamos, tenemos que mantenernos enfocados. Le he dicho, no es fácil. No es fácil la expansión espiritual, pero es posible. ¿Están conmigo? No es fácil, pero ¿qué? Es posible. ¿Pero qué tengo que hacer? Enfocarme. Diga conmigo, enfocarme. Mira lo que dice. Pero si logras verme cuando me separen de tu lado. Mira, la unción que estaba pidiendo Eliseo la iba a recibir cuando estuviera solo. Tal vez no entiendan lo que estoy diciendo ahorita mismo. No es con tanta bulla ni con tanta cosa. Es cuando nadie esté. Cuando nada más sean tú y él. Cuando tú tomes la decisión de meterte en el secreto, en tu habitación secreta con Dios. Si logras verme cuando me separen de tu lado, dice, te será concedido. ¿Por qué no lo mandaron mientras Elías estaba? Porque hay cosas, amado mío, que no vas a poder recibir estando en compañía de nadie más. La unción es un plato que se come solo. Es algo que se genera sin las llamadas de alguien que me ama, sin las oraciones de alguien que me quiere, sin la intervención ni los consejos de alguien. Se trata de tú y de Dios. Voy a repetirlo otra vez, se trata de ti y de Dios. Si tú quieres expandirte espiritualmente, tú tienes que estar dispuesto a pasar tiempo a solas con Dios. Porque si tú no pasas tiempo a solas con Dios, hermano, tú nada más vas a hacer bulla. Si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido.
haces lo que yo te estoy diciendo, Dios te lo va a dar. Es lo que Elías le estaba diciendo a Eliseo. De lo contrario, no. Y si no lo has recibido, ¿qué está diciéndote este pasaje? Que has perdido el enfoque en algún momento, que no has buscado la soledad del secreto de Dios, que hemos dejado la intimidad, que hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer. Pero si nosotros queremos expandirnos y hacemos lo que Dios está diciendo a través de su palabra, nos será concedido. Pero si no lo hacemos, no. Esto es sencillo. Y aquí no hay que buscarle la quinta pata al gato, ni buscar culpable, ni buscar... Hermano, aquí nadie es culpable de nada. Tu crecimiento depende de ti. Tu estancamiento es causable por ti. No puedes decir no porque en esa iglesia, no porque ese pastor, no porque esa hermana, no porque... No. Tú y Dios. Tú y Dios. Has pedido algo difícil, pero es posible que lo logres si te mantienes enfocado. Si entiendes que esto tú no lo vas a conseguir acompañado ni en amiguismo, ni en parque, ni en frencito. No. Esto tienes que meterte con Dios a solas. Si tú haces eso, te será concedido. Si no lo haces, no será así. Es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. La expansión espiritual dice que viene como consecuencia de una relación con Dios. Quiero que vayas conmigo al versículo 13. Ustedes saben que en los versículos siguientes la Biblia dice que en ese momento carros de fuego empezaron a levantar a Elías en un torbellino, y empezó Eliseo a gritar: Padre, Padre mío, carro. Usted sabe lo que dice la Biblia. Pero mira lo que pasó. Versículo 13. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías. Hermano, ¿qué pasó aquí? Eliseo quedó solo en el lugar, Pastor Nino. Solo, porque Elías fue arrebatado por Dios en los cielos. El hombre lo vio, pero lo único que quedó de Elías fue su manto en la tierra. Podía el manto haberse quedado exactamente en el lugar donde cayó, pero la Biblia dice que Eliseo recogió el manto. ¿Alguien? Ay, Dios mío. Yo no sé si alguien está poniendo atención. Eliseo recogió el manto. No lo dejó tirado. No lo dejó abandonado. No lo dejó como que no valía. El hombre recogió el manto. Lo que dice es que se movió, se puso en movimiento y accionó. ¿Qué el manto representaba? El manto representaba al profeta, representaba el llamado, representaba la autoridad, la unción que Dios le había dado a Elías. Y la Biblia dice que Eliseo recogió el manto. ¿Cuántos de nosotros hemos visto el manto tirado? Pero lo único que hacemos nosotros es criticar el manto caído. Lo único que nosotros hacemos es señalar el manto caído. Lo único que hacemos es decir: ay, cómo lo hizo mal, ay, dejó esto, ay, dejó lo otro. Pero ¿cuántos de nosotros hemos recogido el manto? Es que lo que pasó con Eliseo es que él recogió el manto, pero no hubo quien recogiera el manto cuando Eliseo murió. La Biblia dice que Jesse estaba en lo suyo, May. En lo único que Jesse pensaba era en plata, en fama. Yo quería estar con el profeta, porque donde estaba el profeta ahí había bonanza, había buenos platos, había comida, había banquete, había oro, había plata, porque el hombre se movía en una autoridad. Y Jesse quería eso, no quería el manto.
Eliseo quería el manto. No quería la plata, no quería el oro, no quería la fama. Quería el manto, quería el llamado, quería la unción, quería llevar la unción de Dios, quería hacer lo que Dios estaba haciendo a través de Elías a un nivel mayor. Mira, Eliseo no tuvo quien le recogiera el manto, y hay gente que está muriendo y el manto está en el piso porque nadie se atreve a recogerlo. Porque recoger el manto va a requerir lo siguiente. Dice que recogió el manto que se le había caído a Elías. Mira, aquí hay una cosa implícita. A Elías no se le cayó el manto porque erró, porque falló. A él se le cayó el manto porque había propósito. ¿Están conmigo aquí? Pero hay gente que se le ha caído el manto porque han fallado. Hay profetas como Elías que se le ha caído el manto porque se han descuidado. ¿Están conmigo aquí? Hay gente que tiene en el piso el manto del llamado de Dios. Hay gente que tiene su ministerio en el piso porque se han descuidado y por eso están en el piso. Y mira, bueno es cuando el manto está en el piso y nadie lo ha tomado. Significa que no te ha desechado el Padre. Estás a punto, estás a tiempo de tomar tu manto nuevamente y levantarte. Alguien está conmigo. Pero en el caso de Elías fue arrebatado de esta tierra. Alguien tenía que seguir la tarea. Y la Biblia dice que el hombre recogió el manto, pero dice que cuando recogió el manto regresó a la orilla del Jordán. Regresó a la orilla del Jordán. Este manto yo vi que lo usaron en este Jordán. Este manto yo vi que él usó aquí. Así que yo voy a volver al lugar donde yo vi que este manto manifestó poder. Yo voy a usarlo aquí. Mira, ¿sabe qué? Él no fue de que tengo el manto. No fue decirle a los 50 profetas, tengo el manto. O fue a la ciudad mi maestro me dejó el manto. No. Voy a la orilla del Jordán. Porque esto no estamos en fama, no estamos en esto. Yo quiero ver si Dios está conmigo. Él me dijo que si yo lo veía, me sería concedido. Yo quiero ver si me fue concedido esto. Así que el man volvió. Yo no sé si esto te causa gozo, pero a mí me da gozo porque él dice, yo voy a regresar. Vamos a probar si este manto funciona de verdad. Y dice que cuando llegó allá, golpeó el agua con el manto. Ahí me dice a mí, él hizo exactamente lo mismo que hizo Elías. Porque si tú leíste en los versículos anteriores, dice que Elías se enrolló el manto y golpeó las aguas y se abrió. El hombre hizo lo mismo. Yo no voy a descubrir el agua azucarada. Aquí no vamos a experimentar una pócima nueva, una receta nueva. Vamos a hacer lo mismo. Él golpeó, yo también voy a golpear. Y dice que golpeó golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Ay. Me gusta porque él no hace referencia a sí mismo. Ha llegado Eliseo, ¿dónde está el Dios de Eliseo? Ahora que se manifiesta el Dios de Eliseo, no. Él hace referencia a su mentor y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Esto me da una enseñanza, Marily. Tú no tienes que hacerte el grande. Tú sabes de dónde viniste. Y ese es el problema cuando surgen los nuevos ministerios. Ellos nacieron solos. De la nada aparecieron en el aire, en una burbuja cayeron. No, ni Jesucristo llegó así como ellos. Jesús vino en el vientre de María, creció en una familia. Ellos no crecieron en ninguna familia.
Ellos fueron enviados en una burbuja y apareció su ministerio en la tierra. Eliseo no. Eliseo hizo referencia a su mentor. ¿Por qué? Porque cuando Dios te va a usar, tú tienes que reconocer de dónde tú vienes. ¿Quién fue tu padre? Dice el apóstol siempre. ¿Quién fue tu mentor? ¿Quién fue el que te enseñó? Porque él golpeó el agua, porque vio a alguien golpear el agua. ¿Por qué fue al Jordán? Porque alguien le condujo al Jordán, porque alguien le enseñó. Hermano, para que tú puedas expandirte espiritualmente, primero tú tienes que recordar que tú tienes que conectarte a alguien, conectarte a un mentor y entender que para poder transicionar, tú no puedes decir que tú naciste de la nada. Alguien te enseñó. Porque esto es humildad. Y la Biblia dice que el agua se partió en dos. Ahí Eliseo confirmó, no solo él. Mira los versículos que siguen. Versículo 15, Lizy. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron. ¿Qué dijeron? El espíritu de Elías se ha pasado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Ahí mismo Dios le confirmó el llamado. Pero eso ocurrió de la noche a la mañana. No. Hay un camino que hay que recorrer. Y es ahí donde nosotros nos flateamos. Hay muchos que están varados en Gilgal, que todavía siguen luchando con los mismos pecados. Hay muchos que están varados en Betel, porque solo quieren presencia, 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 presencia. Pero cuando es momento de dar pasos de fe, no. Hay muchos que están varados en Jericó porque no le creen a Dios. Hay muchos que siguen del otro lado del Jordán porque nunca se ha atrevido a golpear las aguas en fe para cruzar. Toma la decisión hoy. Eliseo, y con esto cierro, fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, porque él no se conformó con la unción de alguien más. Él creyó que Dios también lo podía usar de manera extraordinaria. Pero aunque pensaba que Dios lo podía usar de manera extraordinaria, nunca menospreció la unción de Elías, porque siempre supo, de él aprendí. Él no hubiera podido recibir el doble si no hubiera conocido la parte inicial, la primera parte. No sé si me explico con lo que acabo de decir. Tú no puedes pedir el doble de algo que tú no conoces. Lo conociste en Elías, lo conociste en Yabar, tal vez en Gracie, tal vez en el apóstol. Lo conociste de alguien y por eso te atreves a pedir la doble. Y está bien, pide la doble, pero no podemos sentirnos superiores a nadie. Todos somos servidores del Rey. Y lo que a mí me duele es que el manto de Eliseo quedó ahí y sus huesos resucitaron muertos. ¿Por qué unos huesos muertos tienen que resucitar a otros cuando hay vivos que pueden recoger ese manto? ¿Será que habrá alguien en esta casa que esté dispuesto a recoger el manto? Porque para recoger el manto tú tienes que estar dispuesto a pararte del lugar donde estás. Tienes que ponerte en movimiento, tienes que desearlo. Porque lo que pasaba con Eliseo es que él deseaba la unción. Jesse deseaba la fama, el dinero, todas las cosas, los placeres y las cosas materiales que traen consigo el ministerio. Eso es lo que quería Jesse.
fácil. Y mucha gente eso es lo que quiere. Ay, yo quisiera montarme en los carros que se montan esa gente. Ay, yo quisiera montarme en los aviones que se monta esa gente. Hermano, tú estás diciendo cosas banales. Eliseo quería la unción y trabajó por la unción. Se esforzó por la unción. Pagó el precio de la unción. Y por eso Dios lo usó como lo usó. Yo te pregunto, el manto está. ¿Cuántos tienen el deseo de adquirir ese manto? De adquirir esa unción, de expandirse espiritualmente, de ver cosas que otros no ven, de escuchar cosas que otros no escuchan, de que Dios se revela a ti como nadie lo ha visto, como a nadie se le ha revelado aún. Para ti están esas cosas reservadas, para mí también, pero todos nosotros tenemos que estar dispuestos, deseosos, anhelantes del Espíritu de Dios. Por eso que entonábamos ese canto hace un momento. Más de ti es todo lo que yo necesito. ¿Quieres ponerte sobre tus pies en este momento? Y quiero que salgas de tu puesto. Pases adelante.